encuesta de población todo es activa palabra. correspondiente al... Se nos llenan las imágenes de palabras, tantas de ellas carentes de significado. Otra vez juegan con nosotros, nos manipulan mientras oímos absortos o pensando en nuestras cosas, pero los mensajes inconscientemente caen dentro de ese pozo nuestro, dispuesto a recogerlo todo y reeditarlo en el momento adecuado, cuando la fórmula mágica de los partidos reactiven la necesidad de que les demos el voto. ¿De qué vale que se nos diga que hay que renovar el sistema, o mejor aún, que hay que llegar a otros sistemas, y a renglón seguido se nos comunica que primero hay que ganar las elecciones, que después, y solo después, reunidos los expertos de cada materia, se nos dirá qué procede, qué se puede llevar a cabo y qué no? Ir en realidad a procesos donde todo está abierto porque nada está decidido. Así nadie podrá decir que se incumplió el programa, porque el programa será en realidad únicamente aquello que se quiso hacer sin más compromiso que lo que el momento dictamine. Y seguimos en la noticia opinada. Bueno. Pues no sé qué ha sucedido, algún problema hemos tenido, como han visto ustedes. De todas formas, bienvenidos a la noticia opinada. Hoy es 17 de noviembre de 2014. Nuestro invitado de hoy aún no ha llegado, no sé si porque ha tenido una confusión de hora. Le dejé claro que eran las 8:30, pero también es un diputado en el Congreso, puede que esté de viaje todavía. Se trata de Carmelo Romero, diputado, como le digo, en el Congreso, y además es alcalde de Palos de la Frontera. Pero además nosotros tenemos nuestros tertulianos de lunes que dan juego para estar solos, acompañados y como quieran. Tenemos aquí a la izquierda Ramiro Guinea, quien ustedes conocen de sobra, abogado y además analista político. Pues yo estoy como el programa. Venga, Estoy averiado. ¿está averiado usted también? Estoy averiado. Y también contamos con Jaime Pérez, economista y analista político. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos los dos. Mire usted, lo que yo trataba de decir, que no he podido ni terminar en realidad, es que tras ver el programa de ayer en La Sexta, donde se hablaba se le hacía una entrevista a Pablo Iglesias de Podemos, pues parece que todo queda supeditado a que gane las elecciones, porque hay que ganarlas primero, y después reuniones con expertos para ver qué proponen los expertos, porque ellos no saben. Sí, yo, pues, antes hemos comentado, ¿no? Y Ramiro decía que esas cosas ya no las ve. Y yo todavía sigo viendo esas cosas, ¿eh? A mí me gustó una cosa que le decía Ana Pastor, la entrevistadora, siempre decía, parece usted de la casta, porque no me quiere responder a ninguna de las preguntas. Y es que yo creo que ya es de la casta, ya es uno más de los nuestros, es decir, ya es el típico político que prometerá lo que sea ante campaña electoral, que luego hará lo que le dé la gana, tal como hace Rajoy, tal como hizo en su día Zapatero y tal como hará Pedro Sánchez. Es decir, estamos ante un político nuevo que ha aprendido muy rápido a ser político, es decir, a no decir nunca la verdad. Pero yo le veía anoche que estaba honestamente haciendo un poco el ridículo, porque vamos, la gente esperaba tanto de él y lo que es dice. Que el programa sí, y ya dejo a Ramiro, porque si no monopolizo esto, el programa de Podemos es un poco ridículo. Y más ridículo que se haya conocido hoy que el señor Errejón, que es este señor de gafitas que da también en la tele, curiosamente tenga sueldo de la Universidad de Málaga, por una beca que tiene concedida por una consejería de Izquierda Unida que le ha encargado un estudio sobre vivienda a un señor que vive en Madrid, lo cual es, y perdonadme la expresión, es cojonudo, porque no se puede decir de otra forma. Del otro señor, ¿cómo se llama? Que también es muy importante. Monedero. Monedero, se decía el otro día en una cadena de televisión que tiene una empresa muy importante que pidió dinero, hablamos de una empresa de comunicación, y que ya se conocerá todo, pero que hay intereses económicos importantes. Yo el primer análisis que hago hablando de todo esto es que el Partido Popular debería de contratar a los encargados de la imagen de Podemos.
porque obtendría muchísimos mejores resultados de los que está obteniendo ahora mismo. Y luego, esto de que no dicen nada a nadie, pues no es ninguna exclusiva de Podemos. Yo es que yo me voy a volver ya anti-Podemos, ¿no? Pues yo tengo ya un poquito de hartazgo de Podemos, porque este fin de semana también el señor nuevo del PSOE, Pedro Sánchez, sí, Pedro Sánchez se llama, ¿no? Pues también ha dicho que había que hacer una reforma de la Constitución, pero la no pregunta dice de que hay que reformar dice que lo hagan los expertos, por lo cual a mí me encanta, yo cada vez estoy más cerca de volver a ser político. Sí. Porque no diciendo nada, tengo cubierto el Pero es expediente, que ese pues. experto tiene una jarta de trabajo porque tiene que resolver la pregunta constitucional de Pedro Sánchez, el programa de Podemos, la reforma fiscal de Rajoy, también la hicieron unos expertos. A lo mejor estamos descubriendo un nuevo yacimiento de empleo, porque como ahora ya no puede haber tantos asesores y cosas de estas, Pues yo queríamos voy la figura del experto. yo voy a pedir una cosa, que en la el próximo día nos presente Javier como experto. Perfecto, Perfecto. por si acaso no hay contratos, ¿no? Experto. Pero de todas formas, yo creo que la noticia de hoy, yo voy a ser anti-Pablo, Dígame. Anti-Podemos, es el tema de que la Fiscalía de Cataluña ha dicho que no va a presentar querella contra ni Artur Mas ni contra nadie del gobierno, lo cual puede crear, sin ponerme la toga, estoy hablando como ciudadano normal y corriente, un precedente tremendo para otros que están pendientes de lo que pueda pasar, porque si aquí se dicta una resolución judicial y no pasa nada, pues por mal camino vamos, ¿no? Sí. Supongo que a lo que se agarra la Fiscalía es que fueron actos políticos, no fueron actos jurídicos y por lo tanto... Acaba de pronunciarse ahora mismo y todavía la emisora que yo venía escuchando en el coche no tenía muchos datos, ¿no? ¿Sabemos el número de partidarios? Y... No, lo que había dicho... Pero es verdad lo que... aquí hay un problema, yo sí que no me puedo poner la toga, por eso voy a intentar que se ponga la toga, Ramiro. Aquí hay un problema de ambas partes, que están jugando al gato y al ratón. Y me explico por qué. Es decir, el señor Mas ha dicho que se ha celebrado una consulta con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Entonces, su ley. Contra su ley. Con todas las de su ley. Las de su ley, exactamente. Entonces, tomándole la palabra al señor Mas, la Fiscalía tendría que intervenir de inmediato. Pero es que el señor Rajoy ha dicho que no se ha celebrado una consulta, que lo que ha sido es un acto de reivindicación. Claro, pues tomándole la palabra al señor Rajoy, los fiscales de Cataluña dirán, pues ¿para qué vamos a presentar una demanda contra alguien que no ha incumplido la ley, que simplemente ha hecho un acto de reivindicación como los muchos que hay? Lo cierto y verdad y los hechos son los siguientes, que se celebró un acto sin ninguna garantía democrática. Recordemos, no existió censo electoral, no existió junta electoral, ni control del censo, mesas electorales con miembros como tan señalados como Junqueras, que a lo mejor para los DRC tendrá todas las garantías, pero para los que creemos un poco en el sistema democrático, poco. Unos resultados sin garantías, que además se dieron, yo no he visto un recuento más rápido en todos los días de mi vida. Estaba fácil, era así. Cuando cerraron las urnas. Y eso pero eso eran dos respuestas posibles en cada proceso. Por eso, fíjate que eso se tarda un poquito más en contar, ¿no? Podían votar hasta los menores, hasta los mayores, digámoslo así, de 16 años. Y una peculiaridad muy propia, porque los catalanes en el extranjero sí, pero los catalanes en España no podían votar. O sea que era un censo muy curioso. Y pese a todo eso, ellos reconocen un 30% de votos del censo, de los cuales el 80% dijo sí, es decir, el 80 del 30, si no me fallan las cuentas, es el 24%. Eso es un cuarto, que es... Vamos, en estadística, para que una cosa tenga validez, tiene que llegar al 70%. Eso es un éxito. Vender eso como un éxito y que nosotros estemos pero luchando contra... Pero no ha acabado, se sigue votando. Contra ese éxito. ¿Todavía puede votar? ¿Todavía se puede votar? ¿Dónde? ¿Por internet o qué? Pues no lo sé cómo lo están haciendo, pero el proceso era más largo. Pero Javier... Era el 9 de noviembre donde los tenemos que... Desde el punto de vista de la legalidad, desde el punto de vista de lo democrático, desde el punto de vista de las matemáticas, esto ha sido un fraude. Bueno, pero Y nosotros, decir esto, que 2 millones han participado, bueno, y si Cataluña tiene 7. Pero si es que esto tiene menos, yo más, por eso quiero que te pongas la toga. Te digo, esto tiene menos legitimidad que el último estatuto andaluz, que lo votó un 25%. Es que me parece ridículo. Pero no vamos a hablar de togas, vamos a hablar de política. Esto también tiene unas consecuencias políticas y yo creo que el gobierno de la nación no ha gestionado esto bien. Por supuesto. Para nada. Es que te doy para toda la nada. razón. Para empezar, porque niega una cosa, que es que se celebró una consulta y ahora pretende que los fiscales tomen una decisión contra un acto que no se produjo. Y el presidente del gobierno repitió y el presidente todavía que no habría ningún acto de tipo tardó 3 días en dar su opinión y ahora dice 2 semanas después que vaya a Cataluña. Y dejaron todo el peso sobre la Fiscalía independiente. Fíjense. No, y lo que es peor, yo creo que eso hay que apuntarlo.
la primera persona que dice que la Fiscalía va a actuar y que está recopilando información para poner una querella es doña Alicia Sánchez Camacho, que es la portavoz del PP en Cataluña. Creo que había otras personas para decirlo. Ya, pero esa mujer no tenía otra cosa que decir y entonces se apuntó el tanto. Jaime, me gustaría hacerle a usted una pregunta porque estuvo más cerca de la política en su momento, no por otra cosa. ¿Tú te has dado cuenta que el año pasado por esta fecha hablamos de la prima del riesgo y cosas de estas y esas cosas ya no se hablan? Tenemos otro discurso. Cuando en el Partido Socialista se habla de la reforma federal del Estado, que ellos no terminan de decir qué es realmente el Estado federal. Sabemos que tenemos un Estado descentralizado de forma muy importante. Sí. ¿Qué pasos habría que dar para que se convierta en federal? No sé si es simple el pacto fiscal. Lo curioso de todo esto es que desde el punto de vista del derecho administrativo, yo tuve 2 asignaturas dentro de la carrera de Economía sobre el derecho administrativo. El Estado autonómico como tal solo existe en España, es un modelo propio de España. Sí, el resto de países son o países jacobinos centralistas o Francia. Países descentralizados, como el caso de Alemania, que son federaciones, ¿no? A través de los Länder, y España es un híbrido que ha evolucionado más hacia el Länder. Pero que ahí lo que tuvieron que hacer fue un encaje de bolillo para intentar encajar a las comunidades históricas. Es que tenemos un sistema federal, lo que pasa es que lo llamamos autonómico. Eso lo dijo Alfonso Guerra, que es el padre de la Constitución prácticamente, ¿no? Y lo dijo hace 3 o 4 días. ¿Qué es lo que quiere Cataluña? Cataluña lo que quiere es tener la misma situación que tiene ahora mismo Navarra y el País Vasco. Y yo creo que ese fue el error de la Constitución del 78. El error de la Constitución del 78 es decir, somos todos iguales, menos estos señores porque tienen un fuero. Claro. Porque eran los que tenían dentro, por así decirlo, más el veneno del independentismo, porque todavía Cataluña no lo tenía. Cataluña lo tuvo un momento en la República, pero un momento y como una contestación frente a un régimen absolutista que era el que se le venía encima y antidemocrático, como el de Franco. Pero no más. Entonces, permitir esa singularidad para el País Vasco y para Navarra ha perjudicado la situación en el resto de España. Entonces, ¿qué pretenden ahora llamándole federal? Pues yo creo que al final esto se traduce en dinero y que ellos quedarán contentos si federal significa pacto fiscal. Y el pacto fiscal para ellos que quieren la misma situación que tiene el País Vasco y que tiene Navarra. Y es que el Estado no recaude los impuestos en aquella zona, sino que lo recaude la administración foral, en su caso, o la Generalitat, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es, por ejemplo, ¿qué pasaría con una institución como el Senado? ¿Va a seguir existiendo? ¿No va a seguir existiendo? ¿Se va a trasladar a Barcelona, como he escuchado decir alguna gente? Eso lo arreglarán los expertos, Javier. Claro, no hay más. Estamos anticipando, nos da expertos. ya título de experto, cosa que te agradecemos, pero no creo que estemos en condiciones. No, esto es verdad que en la Constitución hay muchas cosas que se tienen que cambiar, pero hay que saber para qué se cambian y si con ese cambio se va a contentar a esa minoría, porque reconozcamos que es una minoría. Primero habría que quitar el mito de que la Constitución no se toca. Claro. Que cuando hizo falta la tocaron. Se puede tocar, pero se sí puede tocar. Oye, Lo que pasa es que tiene unos mecanismos para tocarse, ¿no? Y la vida es una historia y una evolución. Y entonces no vamos a estar marcados aquí porque en ese momento fue útil, pero ahora mismo ahora mismo no lo es. ¿Y el lo que pasa es que ahora mismo nuevo, ¿por qué no? Pero ahora mismo hay tan poco peso político en nuestros dirigentes políticos que yo creo que ninguno tiene la capacidad de tomar iniciativa y de decir, oye, vamos a hacer esta reforma, porque tendrían que dar muchas explicaciones a la hora de hacer una reforma. ¿Y un nuevo proceso constituyente, por qué no? Pero no hace falta hacer un constituyente, solamente nos vendría bien con reformar lo que tenemos. Pero porque lo diga Podemos no creo que ya tengamos que meternos en un proceso constituyente. Además, Podemos lo único que ha conseguido es unos resultados modestos en unas elecciones muy particulares europeas en las que ha conseguido 5 o 6 representantes, yo no sé cuántos más. Pero vamos, que poner en cuestión, en solfa el Estado por una elección del peso de la europea, que creo que le estamos dando más importancia a lo que tiene. Yo lo que realmente pienso es que hace falta para reformar una Constitución saber qué se quiere conseguir con esa reforma. Y sobre todo hace falta unas mayorías, que es lo que dice la norma. Y esas mayorías solo se han activado para reformarlo cuando la Unión Europea ha puesto el pie en el cuello, como es la cuestión económica. Pero hay políticamente creo que hay un dato también importante que te falta ahí en tu lista, que es diálogo. En ese momento constituyente se sentaron todos y fueron capaces de ponerse. Ahora mismo nada más que funcionamos por tener mayoría. Si tengo mayoría absoluta impongo y si no tengo mayoría absoluta no impongo, no hago nada.
Por lo cual, si no tenemos esa capacidad de diálogo que había en esos tiempos, y creo que ahora mismo no la tenemos, porque no hay nadie que pueda liderar ese diálogo, ni tenemos pesos pesados que sean capaces de soportar toda esa presión que llegaría un proceso constituyente, pues entonces nos quedaremos como estamos, hablaremos y aquí nos quedaremos. Sí, sí, pero es que yo estoy de acuerdo contigo, hay ausencia de diálogo, pero es que también hay ausencia de diálogo porque el partido del gobierno, que es el que tiene la mayoría, en este caso, para proponer la reforma, no quiere hacer la reforma, o no quiere hacer la reforma que quiere imponer el Partido Socialista, que es el que no tiene la mayoría. Y sobre todo el Partido Socialista no quiere hablar directamente con el gobierno, lo que quiere es que la reforma sea la que deje contento a los catalanes. Ellos han inventado esta historia del federalismo, pero preguntado más. Pero es que huele. Y Junqueras, que son los que saben de esto, ¿no? Los que saben lo que quieren, se les dice federalismo y ellos dicen que no, que ya federalismo no, que ya esa etapa se acabó, que ellos lo que quieren es independentismo. Entonces, estamos aquí intentando a ver si vamos a cambiar la Constitución para contentar a unos señores que 5 minutos después van a decir no estamos contentos y van a seguir con sus reivindicaciones, que para eso no nos movemos. Pues durante... Digo yo, vamos. No sé. Muy bien, muy bien. Mientras ustedes discurrían sobre cuál va a ser el cambio constitucional... Como expertos, además. Como expertos, que se lleva mucho, ha aparecido pues nuestro invitado. Muy buenas noches, Carmelo Romero. Hola, buenas noches. ¿Qué tal se encuentra usted? Me encuentro fenomenal, me encuentro bien y con muchas ganas de continuar trabajando. Muy bien, les recuerdo, Carmelo Romero es alcalde de Palos de la Frontera y es además diputado en el Congreso, que no es poca cosa. Estábamos hablando de qué pasa. Se nos está yendo el Estado, se nos está disolviendo el Estado actual. El Estado del 78 hace tales aguas que es necesario refundarlo. ¿Cuál es su opinión como diputado? E incluso le voy a preguntar más, como alcalde y ciudadano. Le hablo como alcalde y ciudadano, también en mi condición de diputado. Le digo que la Constitución que tenemos ha supuesto, es una de las constituciones que mayor tiempo ha estado en vigor sin ningún tipo de problema. Los problemas lógicos de que pueda reformarse, no pueda reformarse, que hay que tener en cuenta esto, tener en cuenta lo otro. Y yo creo, sinceramente, que es para estar contento con la Constitución, pero también creo que si fuese necesario reformar la Constitución, porque en este plazo de tiempo se ha visto que ha funcionado un poco mejor o un poco peor en este aspecto o en el otro aspecto, yo creo que hay que hacerlo. En sentido federal, como dice el señor Sánchez. Y hay que hacerlo tomando el toro por los cuernos. Mire, no sé si en el sentido federal o no, yo no estoy de acuerdo con que sea en el sentido federal, puesto que nosotros le hemos dado un nombre a nuestro Estado que se llama Estado de las Autonomías, que va en muchos aspectos mucho más allá de cualquier Estado federal, mucho más allá de cualquier Estado de los llamados Länder de Alemania y mucho más allá de cualquier Estado federal de países tan importantes y tan grandes como puede ser Brasil, como puede ser México, como puede ser incluso a veces hasta Estados Unidos. Por lo tanto, si lo único que quiere es cambiarle el nombre de Estado de las Autonomías por Estado federal, pues pudiera ser. Ahora bien, el concepto de federalismo tiene probablemente otro concepto que a los ciudadanos se le pueden escapar, pero a las personas que tienen ciertos conocimientos no se les escapa. Y es que eso sea un escalón más, el Estado federal sea un escalón más para contentar a los que nunca se van a contentar, que son los independentistas, que son los nacionalistas. Este país, desgraciadamente, yo lo he dicho hace ya mucho tiempo y lo vuelvo a decir ahora, este país, nuestra querida España, desgraciadamente tiene un problema y el problema son los independentistas, los nacionalismos. Y hasta que este Estado de España no lo reformemos para evitar que los nacionalismos poco a poco vayan destruyendo lo que es nuestra querida España, pues estaremos en esta discordia de si federal, que es ahora, en otra ocasión será otra cosa y así sucesivamente. Yo creo que lo importante es que tengamos un Estado claramente definido y que lo importante va a ser trabajar no por destruirlo, sino trabajar para que su ciudadano tenga una mayor calidad de vida y una mejor vida dentro del Estado. Señor Romero, muchas de las cosas que ha dicho usted ahora ya la habían apuntado nuestros colaboradores, pero yo le voy a decir algo más. El Estado federal, entre otras cosas, implica reconocer que en España hay naciones, no nacionalidades, como dice el artículo 8 de la Constitución.
Cataluña es una nación, el País Vasco es una nación, Andalucía desde luego lo es, el resto yo no sé, el resto será España. Entonces, todos somos naciones y España no es nada. España sería la nación de naciones porque naciones. Sería la mayor. La nación madre, como llamamos antes, la madre patria, con respecto en ese sentido sí que habría que dar un paso importante en reconocer primero. Yo creo que el mayor paso que hay que dar, con respecto a la Constitución es definir claramente las competencias que tienen los ayuntamientos, las comunidades autónomas, o llamados estados, o como quieras llamarlo, y las competencias que tiene la nación. Y evitamos las diputaciones, como lo escucho decir, ¿no? Por supuesto. Bien. Por supuesto. Yo creo que aquí sobra muchos organismos intermedios entre mancomunidades, diputaciones y demás. Sobran muchos organismos intermedios. Es mi punto de vista personal, ¿eh? Es mi punto de vista personal. Creo que es compartido en esta mesa, ¿no? Y hay que definir claramente las competencias. Porque el mayor agravio que está actualmente en España es todos los aleos de las competencias, que si es competencia propia, que si es competencia exclusiva, que si no es competencia exclusiva, que si es por delegación y demás. Competencia de un Estado, del Estado de la Nación española, competencia de las comunidades autónomas y competencia de los ayuntamientos. Claramente definido y que nadie se puede interferir en... El Estatuto de la Segunda República lo tenía muy bien arreglado. Y competencias importantes debe estar en manos del Estado, como por ejemplo la educación. Y la sanidad. Debe estar en manos del Estado. Participen ustedes y digan aquello que tengan que decir, incluso cambien de tema, si es necesario. No, yo creo que meternos ahora en el tema de la reforma constitucional, como es algo que no va a suceder, pues hasta que no vengan los expertos y nos analicen, pues no está, pero que vamos, usted está en el Parlamento, nosotros no, y el partido al que usted representa, pues precisamente no se está significando por el hecho de abanderar esos cambios, ¿no? No se escuchan voces dentro de su partido hacia eso. La imagen que yo tengo como espectador es que el Partido Popular lo que quiere es blindar lo que tiene, lo que hay ahora mismo, y que no se mueva nada. Yo creo que no hay que tener miedo a que se muevan los nombres o lo que sea. Yo creo que sería importante el cambio. Yo creo que la palabra autonomía se creó pues en aquel momento pues porque había que hacer equilibrar muchas fuerzas, muchas tensiones que venían de muchos sitios, y se buscó esa palabra autonomía que la creamos aquí, para formar eso que al final, con el tiempo, bueno, en aquel momento nos sacó del apuro, pero ahora mismo estamos viendo que no es factible. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Pero pues serán los grandes partidos los que tengan que ponerse de acuerdo hacia dónde caminamos. Yo, a fecha de hoy, veo bastante difícil que cualquier comunidad autónoma, mira que la palabra es fea, vaya a renunciar a temas de sanidad, vaya a renunciar a temas de salud, porque a temas de educación. ¿Por qué? Porque es que desde la política educativa se está haciendo mucho para que haya otros rendimientos. Se prioriza un tipo de educación sobre otro y eso tiene unos resultados sociales. Aquí en Andalucía no, por supuesto, porque aquí en Andalucía nos hemos empeñado en que no seamos andaluz ninguno. Exacto. ¿Ven? Entonces, por ahí creo que va a ser bastante difícil que haya el diálogo. Y yo, cuando estaba usted entrando, es lo que estaba haciendo. En aquel momento había unos grandes pesos políticos que fueron capaces de sentarse y hablar. Y actualmente, unos partidos porque tienen unos que acaban de llegar. Esta mañana lo comentamos, lo comparaban con un médico, y este no es médico, este era todavía 1000. No tenía todavía sacado la plaza, ¿no? Y en los otros, porque tampoco hay una autoridad clara que sea un referente para el resto del partido, yo creo que la cuestión es bastante difícil. Y además, con la que está cayendo, a mí esto de hablar de la autonomía me empieza ya a oler a técnica de distracción masiva, puesto que creo que hay problemas que pueden arreglarse mucho más fáciles, incluso con la mayoría que tiene el Partido Popular, como es todo el tema de la corrupción, y lo que ha escuchado el señor, lo que escucho de su partido, es que ya han hecho todo lo que tenían posible hacer y no van a hacer nada más. Hay tantas cosas ahora encima de la mesa que el ir pasando de una a otra a mí me parece una técnica de distracción de la sociedad en vez de atajar los problemas que realmente tenemos. Habla Carmelo, después nos vamos a la publicidad y después ya participa. Mire, yo con respecto al tema de la reforma de la Constitución, yo lo que sí creo que hay que hacer, el Partido Popular ha dicho claramente lo que piensa al respecto,
Y el Partido Socialista también ha dicho lo que piensa al respecto, que lo que hay que avanzar es a un Estado federal. No, pero el Partido Socialista ha dicho que los expertos dirán cómo hay que modificar la... No, si es que yo he escuchado, estamos enganchados ahí hoy. Perdone, pero yo he escuchado a Pedro Sánchez diciendo que hay que ir a un Estado federal. Pero que no sabemos a qué Estado federal. ¿Cuál? Exactamente. Entonces, ¿por qué dice Pedro Sánchez o por qué dice el Partido Socialista que hay que ir a un Estado federal? Porque tiene un problema. No, porque tiene que decir Porque algo. tiene un problema interno. Y porque como tiene ese problema interno, en vez de atajar el problema interno, que no es ni más ni menos que el Partido Socialista de Cataluña, en vez de atajar el problema interno como debiera de atajarlo, pues lo que hace es, vamos a reformar la Constitución para solucionar mi problema, Y yo creo que debe ser lo contrario. Si queremos verdaderamente a España, si queremos verdaderamente a este país, vamos a solucionar el problema a pesar de que eso pueda ser perjudicial para mi partido. Ese debe ser el discurso. Antes de la publicidad, le hago una pregunta para que diga usted sí y no, y si después si quiere la desarrolla, aunque también quiere la palabra Jaime Pérez. ¿Debería el Partido Socialista Obrero Español presentarse con esa marca en Cataluña y dejar que el Partido de los Socialistas de Cataluña sea ese partido? Mi opinión personal es que debiera de hacerlo, de la misma manera que nosotros lo hicimos en Navarra. Nosotros teníamos una especie de convenio con el Partido de Navarra, Unión del Pueblo Navarro. Unión del Pueblo Navarro. Hubo un momento en que no nos pusimos de acuerdo y se rompió automáticamente. Y nosotros estamos hoy presentes en Navarra como PP de Navarra. Y con muy buenos resultados. Exactamente. Señores, no vamos a hacer el repaso de prensa porque ya ven ustedes que esto está realmente emocionante. Así que nos vamos a publicidad e inmediatamente después le vamos a dar la palabra a Jaime Pérez, que le toca. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. En 1989 nace Hormigones América, una empresa que desde sus comienzos ha mantenido siempre el mejor servicio y los máximos niveles de calidad, seleccionando la mejor materia prima para ofrecer un producto que supera con creces las mayores exigencias del mercado, llevando siempre por bandera los colores de su tierra y ese espíritu de alcanzar nuevos puertos, con buenos cimientos y mirando siempre hacia el futuro. Hormigones América, servicio y calidad. Con tu contribución se beneficia tu ciudad, nos beneficiamos todos. Aprovecha las ventajas que te ofrece la sede electrónica del Servicio de Gestión Tributaria www.sgth.es y realiza tus trámites de la forma más rápida y sencilla. También puedes acudir a cualquiera de nuestras 20 oficinas o entidades bancarias colaboradoras. Más información en el teléfono gratuito 900-352-165 o en info@sgth.es. Realiza el pago en periodo voluntario. Servicio de Gestión Tributaria de Huelva. Nos beneficiamos todos. ¿Aparca ahí? No, es un vado. ¿Y ahí? No, es un paso de cebra. No des más vueltas. Ven al centro de Huelva y aparca sin maniobrar en el Parking Patrón San Sebastián. Y no te preocupes por el coche. Parking Patrón San Sebastián, en calle Jesús de la Pasión número 9, número 1 en servicios de Huelva. Infórmate en el teléfono 959 80 20 21. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte.
para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Seguimos en Javier Berrio con la noticia opinada y, como les decía, tiene la palabra Jaime Pérez. No, yo, para continuar con el tema este de pasión de catalanes, ¿no?, que tanto fervor despierta en las tertulias, y yo creo que los que apuntan por el Estado federal esconden que ese Estado federal va a acabar con la solidaridad en España. Sí, es que hay que decirlo claro, y no se puede arreglar un error con otro error. Vamos a ver, ¿dónde está el primer error? El primer error está en la revisión de los estatutos de autonomía que se hizo en tiempos de Zapatero. Ahí empieza el primer error. Cuando nadie lo Primero pedía. lo hizo Cataluña, pensando que así se contentaba Cataluña, después lo hizo Andalucía, después siguieron todos, hasta la barbaridad de decir que la financiación en un estatuto como el andaluz se decía que era en función de la población, en un estatuto como el catalán se decía que era por el PIB, en un estatuto como el de Castilla-León, que también lo reformó, era por la dispersión, y en un estatuto como el de Canarias era por el territorio sumándole las aguas. Claro, aquello determinó aquella expresión de aquel ministro Solve, que decía que hacer un presupuesto era como hacer un sudoku, que era prácticamente imposible. Entonces, para arreglar ese error, porque los catalanes no han quedado contentos con su estatuto, vamos a hacer otro error, que es reformar la Constitución, que en definitiva va a acabar con la solidaridad. Yo recuerdo los datos que están en Internet de la recaudación del IRPF, que es un solo impuesto, el impuesto más importante que hay en España. Madrid recauda unos 60, es la proporción, Cataluña recauda 20 y Andalucía recauda 10. Esa es la proporción. Y los de España nos roban son los que recaudan 20. Y los que no dicen nada son los que recaudan 60. Y nosotros, que somos los que menos recaudamos, como esto devengue en federal o acabe en federal, nos vamos a hacer puñetas. Es que no podremos sostener ninguna de nuestras administraciones, pero así de claro. Ahí yo sumaría un elemento más a tu análisis, es el respaldo que tuvieron los plebiscitos, las elecciones que se celebraron para los estatutos, que no votó ni el tato. No, pero ni en Cataluña ni en Andalucía. Con esos bajos números les ha servido para mantener la llama encendida y aumentarla. Que eso, mire usted, no lo apoya nadie, ¿para qué va a usted a seguir por aquí? Es que los dos únicos procesos, fíjate, a más, como tú dices, ¿no? Los dos únicos procesos secesionistas que ha habido en el mundo, conocido y democrático, ha sido uno el de Quebec, al que se le exigía una mayoría, no solo una cualificación en la participación, sino una cualificación en el voto superior al del 50%. Sí. Y el de Escocia, en el que se exigía participación y votación superior al 50%. Y es que aquí no se ha llegado ni al 20%, que estamos de... Y además, yo, al hilo de lo que estás diciendo, yo recuerdo cuando en Andalucía queríamos ir por la autonomía del artículo 151, que se exigía una mayoría, pero no de los votantes, de los que fueran a votar, sino del censo electoral. Es decir, que cuando se está tratando problemas de este tipo, problemas de esta índole, se exige una mayoría cualificada muy importante, pero del censo electoral, no de los que en un momento determinado, por distintas circunstancias, vaya a votar. Mire, eso por una parte. Y por otra parte, yo he escuchado en el Congreso de los Diputados algo, cosas que se me ponían los vellos de punta cuando escuchaba a Convergencia y Unión hablar de la deuda histórica que el Estado tiene con Cataluña. Y se me venía a la cabeza, bueno, lo que siempre hemos dicho en Andalucía de la deuda histórica, que viene además hasta en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y ellos ya han utilizado ese concepto que estaba en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que por cierto, que podíamos hablar de eso un montón, y lo han utilizado ya para Cataluña.
Todavía España, según ellos, nosotros, Andalucía, Extremadura y demás, le debemos a Cataluña. Tenemos una deuda histórica con Cataluña. Hombre, yo creo que nos estamos pasando, porque cada vez que reivindican algo para Cataluña y cada vez que hay algún partido que dice, oye, pues yo entiendo, pues hay que contentar, pues hay que hacer, hay que tender puentes, al final lo que está haciendo es tener más privilegios para Cataluña. Y cuando una región o una comunidad autónoma o una nacionalidad tiene más privilegio que la otra, a la otra se lo está quitando. A la otra se lo está quitando. Cuando uno tiene una serie de privilegios, va en detrimento de otros ciudadanos. Lo que no es nada bueno para la convivencia de todo el Estado español es este estado de confrontación entre unas comunidades y otras. Siempre lo habrá cuando haya nacionalistas por medio, ¿eh? Siempre lo habrá, es la experiencia que tenemos. Los andaluces no nos hemos peleado con nadie por el tema andaluz. Aquí ya se está hablando de otra vez de que hay que comprar cava de abajo, no hay que comprar cava de allá arriba, ¿no? Esa es la experiencia que tenemos en España durante todo este tiempo. Cuando hay nacionalistas por medio, al final siempre termina peleado, porque los nacionalistas tienen la capacidad de ser insaciables. Jaime, sí, después pasamos ya a otro un dato matemático, es decir, para que una muestra sea representativa, en estadística tiene que superar el 70%, si no, ni se considera. O sea que fíjate, estamos hablando de una votación donde se ha llegado al 30%, es que el 30% es una ridiculez. Démosle la vuelta, es que el 70%, que es lo que realmente es representativo, no ha ido a votar, ni siquiera. Es que es una cosa, y que estemos dando Paulo, y que esa noche saliera el señor Mas dándose abrazos, bueno, pues puede darse abrazos con quien pues quiera. Menos mal, es que no podía hacer otra cosa. Claro, pero encima, me dan un varapalo con el 30% y encima había está triste. No, pues voy a darle la vuelta. Por eso te digo, pero que lo hemos comentado antes, es decir, es que aquí el problema es que el señor Mas está diciendo que él celebró su consulta y entonces, según eso, la Fiscalía ya tenía que haberle puesto una querella por incumplir una serie de normas, y que el señor Rajoy dijo que aquello no, que aquello era un acto de participación ciudadana. Entonces, según las palabras del señor Rajoy, la Fiscalía no debe actuar. Claro, estamos en ese galimatías. Mire usted, una vez terminado todo esto que lo ha traído, lo trajo el Constitucional con el estatuto retallado, el estatuto recortado, si no, no habríamos tenido estos problemas. Pero mire usted, ¿sabe una cosa? En Huelva nos estamos quedando sin tejido productivo. Celulosa, probablemente también la térmica, el comercio se nos muere, la ciudad, en este caso la capital, parece que se está convirtiendo nuevamente en un pueblo grande pero sin vida. ¿Qué se puede hacer desde el poder central, que usted en este momento está representando aquí de un modo u otro, ¿no? Ya que pertenece al partido mayoritario y es diputado en el Congreso? ¿Qué se puede hacer desde el poder central para ayudarnos? Porque desde luego la situación a mí me parece desesperante y creo que también es un poco por el estilo. Es una situación desesperante y sobre todo porque hay personas que están desesperadas, personas que están necesitando de tener su puesto de trabajo, de tener su ayuda, de sacar a su familia adelante. Y por eso es una situación desesperada y desesperante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Porque lo que no podemos perder el tiempo es precisamente en esas conjeturas nacionalistas de federalismo, de independencia, etcétera, etcétera. Porque en definitiva, yo creo, y no me equivoco mucho, que todo lo que ha hecho Artur Mas en Cataluña durante todo este tiempo es para tapar su mal gobierno o su situación de mal gobierno en Cataluña con malos resultados, donde la sanidad va, en vez de aumentar a mejor calidad, perder calidad, donde todos los servicios van a la contra y donde además cada vez crece más el paro. Por lo tanto, yo creo que nos debemos dejar de tantas veleidades nacionalistas y apelar al sentimiento para decir, oye, que el sentimiento y la independencia no nos da de comer, que lo que nos da de comer es el trabajo y la construcción de un Estado fuerte y que sea un Estado próspero. ¿Y a Huelva qué le va a dar de comer? Porque parece que la reforma laboral que hizo la señora Báñez no nos está dando de comer. Pero me uno a ti y te refuerzo, Carmelo, y desde la perspectiva no solamente de diputado, sino de ser alcalde del pueblo que está al lado, el pueblo rico, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación que tiene Huelva?
Mire, yo creo que para mejorar la situación que tiene Dele algún Huelva, consejo a los políticos tenemos que locales, hacer ¿no? muchísimas cosas. Entre otras cosas, profundizar en la reforma laboral. Dice usted, y no estoy de acuerdo. Yo No me estoy de acuerdo. supongo que usted no está de acuerdo. No estoy de acuerdo con usted en nada, y además a los hechos me remito. Que la reforma laboral de la señora Báñez no ha dado resultados. Ha dado muchísimos resultados. Si hubiéramos continuado con la situación que teníamos hace 3 años, va a cumplirse ahora 3 años, parece como si fuera mucho tiempo, y no es así. Hace 3 años, donde por este país en Europa no daban ni un duro, éramos un problema en Europa. Ahora, gracias a la reforma laboral, se evitó que hubiera más de 500.000 de parados más. Se evitó. Y gracias a la reforma laboral, en el último año hay cerca de 300.000 trabajadores más. Y vamos a darle tiempo al tiempo, porque hace 3 años el paro iba en picado, el país iba en picado, y afortunadamente, por la reforma de la señora Báñez y por otras reformas que se han hecho, el país empieza ya a levantar cabeza. Empieza a levantar cabeza. Y algunos dirán, porque me lo han dicho a mí, algunos dirán, oye, pues yo no veo, porque a mí no me llega, que... Y es verdad, porque tarda más en llegar a la base que en llegar a las alturas. Cuando el señor Zapatero decía, nosotros estamos en la Champions League, aquí no hay crisis, ¿dónde está la crisis? No, es una desaceleración y demás. ¿Qué es lo que sucedía? Que en la base, es decir, en los ciudadanos de base, pues no se notaba eso todavía, pero estaba arriba y empezó la crisis por arriba, y de arriba abajo tardó un par de años o 3 en llegar. Y llegó. Y ahora sucede lo mismo. La bonanza empieza también arriba, y cuando llegue abajo, pues tardará 1, 2, 3 años también, pero va a llegar, afortunadamente, porque si no hubiéramos empezado por poner las cuentas de este país en condiciones, pues probablemente hoy, en vez de tener los parados que tenemos, hubiéramos tenido muchísimo más. Señor Y eso es gracias a muchas reformas, entre ellas la reforma laboral. Sí, yo en parte estoy de acuerdo con lo que dice Carmelo, es decir, por unir lo de Huelva con lo de España, es decir, han nombrado 2 casos, la de celulosa y la posible de la térmica. En el origen del cierre está las malas políticas anteriores, es decir, las políticas de prima a las renovables, se llamaban entonces, que han demostrado ser el timo de la estampita. Porque claro, usted me dice, no, yo es que si usted me garantiza a mí 2.000 euros al mes, yo creo que con lo que yo gano voy a vivir bien. Claro, sí, si el Estado me pone todos los meses 2.000 euros, yo, más lo que yo gane, yo creo que voy a vivir de cine. Pero eso lo haríamos todos, ¿verdad? Esto es lo que le pasaba a las renovables, es decir, el Estado les garantizaba una serie de ingresos por narices, y claro, así todas las plantas eran productivas, y se llenó España de plantas de estas, como no se llenó de desaladoras. Acuérdese usted cuando se habló de hacer muchas desaladoras, se hicieron 2, se atascaron, porque eso se atasca con la sal, y ya se acabó aquel rollo. Estuvimos a punto de ver el espigón lleno de ventiladores. Sí, estuvimos a punto. A punto, sí, es verdad. Yo creo que no hay que perder la perspectiva de que en el 2012 lo que había que hacer era estabilizar las cuentas. Aquí hablamos mucho de economía de aquella época, Javier. Hemos tenido, y yo creo que hay que destacarlo fundamentalmente, ciudadanos ejemplares. Hemos sido todos los ciudadanos, políticos y los que nos ha tocado también adaptarnos a estas circunstancias. Es verdad que vivimos una situación de crisis de valores y una situación de crisis ética, y se está manifestando en la corrupción, pero que la corrupción no solo se da en la política, la corrupción desgraciadamente vemos que se da en la vida ciudadana, donde todo el mundo intenta hacer sus pequeños engaños para conseguir no sé qué historia, pero porque lo hemos como sacralizado esto, es decir, vivimos desgraciadamente en el país del engaño, del intentar sacar más tajada que el otro, y de valorar, que mucho tiempo se ha valorado aquí, que qué listo no sé quién que gana 2.000 euros o gana 1.500 euros y no da un palo al agua. No, lo que no es listo, lo que es un cara dura, y había que haberlo denunciado. Y esa situación ahora se ve más cruda con la situación de crisis económica. Yo, sobre el tema de la reforma laboral, soy de los convencidos, y he leído muchas cosas sobre esto, que si esta reforma laboral se hubiera aplicado antes, se hubieran producido más ERTES, más acuerdos entre empresarios y sindicatos, más ajustes. Es verdad que los trabajadores nos hemos empobrecido todos, pero porque estamos en una situación de crisis, y no hubiera ido tanta gente al desempleo.
Y la prueba está en que la sangría del desempleo ha tardado año y medio en detenerse y que desde hace años prácticamente la cosa ya no es la sangría anterior. Tampoco es que se esté creando un empleo de volverse loco, pero porque la solución, y yo lo vivo en mi asesoría, todos los meses aparece una pequeña empresa nueva, pero no solo ocurre en mi asesoría, aparece en muchas de las asesorías que hay en Huelva. Es verdad que la solución del paro en España no se va a solucionar porque un autónomo o porque una persona decida hacerse autónomo, que también está bien que se haga autónomo, pero no se va a solucionar de esa forma. Yo creo que se han hecho muchas reformas, pero, Carmelo, yo creo que falta la más importante todavía, que es la de la administración. Sí, esa, no, desgraciadamente, no se ha tocado. Yo la primera reforma de administración, esa que se presentó, que se dijo que era efectista, que sabemos que no servía para nada, el decir, pues, de 8.000 cargos vamos a pasar a 4.000. En los municipales, ¿te acuerdas? Eso luego desapareció de los borradores de la ley. Me parecía buena por ejemplarizante, no por otra cosa, no porque fuera efectiva, no porque se iba a traducir, pero porque la gente iba a ver, oye, mira, también van a desaparecer tantos cargos políticos, que es verdad que la mayoría no tienen remuneración, pero es un gesto. Y esa reforma a la administración, seguimos viendo en los presupuestos de la Junta de Andalucía que hay 104 institutos o organismos autónomos dependientes del presupuesto de la Junta de Andalucía. Me parece una auténtica barbaridad. O ayuntamientos como el de Huelva, que sigue manteniendo 3 o 4 organismos autónomos, además del propio ayuntamiento. Esas cosas yo creo que hay que terminarlas y que son las reformas pendientes y que son las que desgraciadamente hacen que el árbol... Pero es que creo que tampoco queda más tiempo para hacer esa reforma. Un comentario de Ramiro y inmediatamente contesta usted. Pero, Jaime, a lo que tú dices de que tú tienes el termómetro de tu asesoría, que entran todos los meses una empresa nueva, ahí creo yo que hace falta algo más. Hace falta definir a nivel... ¿Dónde vienen? Son gente que ha estado en el paro, que estaba cansada de estar en el paro y ha decidido echarse para adelante. Bien, correcto. Y han montado un pequeño taller, han montado un bar, y están saliendo para adelante. Es verdad que ellos son capaces de contratarse a ellos mismos, que ya es mucho, y a una persona más. Pero por lo menos le han echado narices. Ahora bien, con el mercado nacional que tenemos no salimos. Aquí hay que salir fuera. Pero hay que buscar otros mercados. Pero España tiene el nivel que tiene. A nivel local, ¿no habría que definir hacia dónde va esta ciudad? Porque... Eso de hace años. Porque yo abro ahora un negocio X, pero si la ciudad no me acompaña ni por ahí, mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Entonces, yo creo que hará falta no solamente ese tipo de reformas, sino que también tiene que hacer falta concretar a niveles locales hacia dónde vamos a dirigir la economía. Pero es que yo no creo en los planes estratégicos, sobre todo los elaborados por ayuntamientos, porque si me tiene que decir quiero unir el PSOE y el PP por dónde tiene que ir la ciudad de Huelva, es que afortunadamente la ciudad de Huelva funciona sin el PP, sin el PSOE y sin Izquierda Unida. O sea que no funciona tampoco, pero bueno. No, funciona. La prueba es que funciona y que la ciudad se mueve al ritmo que se puede mover. Bueno, yo hablando al hilo de lo que ha estado comentando Jaime sobre lo que se necesita y está pendiente una gran reforma, que es la reforma de las administraciones. Yo creo, se ha hecho un pequeño esbozo de la reforma de la administración local, que bueno, todavía es muy temprano para decir que no es efectiva o es muy temprano para decir que no ha dado su fruto. Hay que darle también tiempo al tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es necesario hacer una ley como cuando la transición se hizo, que se hizo una ley para la reforma política. Bueno, pues yo creo que hay que hacer una ley para la reforma de las administraciones. Es decir, no presentar una ley diciendo esta es la reforma de la administración local. No. Una ley que vaya posibilitando que paso a paso se vaya efectuando una reforma de la administración, sabiendo cuál es el objetivo que hay que alcanzar. Y cuando decía Jaime que, bueno, que en un principio se había dicho de los cargos electos, que había que reducir, bueno, es que se anunció eso, reducir los cargos electos, reducir un sinfín de organismos públicos, precisamente para dar ejemplo de austeridad. La austeridad estaba en aquel momento a flor de piel en todos los aspectos, y para ser austero también la administración se anunció una serie de cosas. Por eso yo soy partidario de que haya una ley para la reforma de las administraciones, administración local, administración autonómica y administración central, incluyendo la administración de las diputaciones provinciales, que habría que discutir mucho al respecto. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Palo
Tú has comentado algo también del Ayuntamiento de Huelva. El Ayuntamiento de Palo, hace unos días le dimos el carpetazo ya a la última empresa pública local. Le dimos el carpetazo. Ya antes habíamos tenido un organismo autónomo que era de las guarderías, el organismo autónomo del polideportivo, y lo último que quedaba era una empresa municipal del suelo. Le dimos el carpetazo. Ya solo queda en el ayuntamiento lo que es la administración del ayuntamiento. El resto es privado. Con todas las entiendo. competencias. Con todo. Lo demás lo hemos anulado y le hemos dado el carpetazo y ya no existe. Que tampoco es privado, sino que ha dejado de existir. No, que ha dejado de existir como público. Ahora se encarga solo y exclusivamente el ayuntamiento. Pero has dicho algo, habéis hablado algo que a mí sí me gustaría decir. Hablar de la corrupción. La gente está muy cabreada por por las noticias que se están dando. Y es normal que esté así. Yo, el primero, como ciudadano, también lo estaría. Y se está dando hasta unos puntos en el que el ciudadano ya no cree en nada o no cree en nadie. A todos nos igualan de la misma manera, por lo peor. Nos igualan por lo peor. Y yo tengo que decir que eso no es así. Aquí cada uno, quien la haga, que la pague, y que cada uno responda de lo que hace. ¿Por qué tengo yo, porque soy del Partido Popular, responder de lo que hace fulanito de tal que es del Partido Popular? Yo respondo de mí, cada uno que responda de sí. Y quien la haga, que la pague. Ese es mi concepto. Y fíjese usted también otra cosa que yo quiero decir. El concepto en la sociedad, porque hay expertos en los temas de comunicación, y lástima que nosotros no seamos expertos en ello, hay expertos en los temas de comunicación en el que dice la corrupción, ¡pum!, Partido Popular. Pero hombre, no, que dentro de la corrupción, Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Unida, etcétera, 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 también lo tiene. ¿Y por qué siempre tiene que salir lo del Partido Popular? Porque se le exige más al Partido Popular, ¿no? Yo creo que es por eso, porque se le exige más al Partido Popular. Mire, nosotros hemos tenido distintos esto de corrupción. Todo lo que se habló de los trajes del señor Camp, 4 trajes del señor Camp, y todo lo que se ha hablado de los viajes de Monago, 16 viajes de Monago. Yo creo que se ha hablado muchísimo más que de los ERE de Andalucía, desgraciadamente, con todo el follón que es. Con todo el follón que es. Y el tercer grado penitenciario mata. Déjame terminar, por favor, te lo pido encarecidamente porque yo estoy muy predispuesto a escucharte y cada vez que me interrumpe me paro nada más que para escuchar. Nos quedamos sin tiempo, Termino en un minuto. Todos los ERE de Andalucía, y no se ha hablado tanto como lo de los trajes de Camp o de los viajes de Monago, y he puesto nada más que 2 ejemplos, podría poner 50 ejemplos, o de la formación, que eso sí que es una barbaridad, de coger el dinero de los parados. Bueno, la corrupción está en todo sitio. Termino. Qué casualidad que ahora está saliendo toda de la que antes se había producido. Y eso es bueno, porque yo en una reunión de grupo con Mariano Rajoy dijo que salga todo lo que tenga que salir y voy a hacer que salga todo lo que tenga que salir y que cada uno sea consecuente con lo que haga cada uno y cada uno apechugue con lo que sea cada uno. Ahora se está sacando, porque ahora se está investigando, porque ahora se están juzgando y porque ahora está la Guardia Civil, los policías, etcétera, etcétera, investigando. Antes existían, pero no salía, porque no se investigaba. Ramiro, 1 minuto y menos. Hombre, no hay más. Yo soy más partidario del debate más rápido, ¿entiendes? Es decir, que me parece también todo lo que usted me ha dicho. Pero yo sí le exijo al Partido Popular una cosa que no le puedo pedir al PSOE, que usted está en el gobierno y usted no ha tocado todavía una ley para poder modificar y que se investigue. El Código Penal, y usted lo sabe porque es abogado, es como decía por ahí alguno, que es para el que roba gallinas, pero no está para los corruptos. Y eso no se está modificando. La ley de enjuiciamiento criminal, 2 siglos, no se está modificando. Se ha quedado parado con el problema de Gallardón. Eso es lo que se le exige al Partido Popular y esa es la respuesta que el Partido Popular no me puede dar diciendo que está haciendo todo lo que Te lo podemos dar, 30 segundos, por favor. Te lo podemos dar. Nosotros hemos planteado en el Congreso de los Diputados muchísimas actuaciones, muchísimas iniciativas para la transparencia y para luchar contra la corrupción que el Partido Socialista no ha votado. Bien. Jaime, siento que esta vez ya no pudiera participar usted, pero ya nos hemos quedado sin tiempo.
Yo creo que ha sido interesante, desde antes de venir Carmelo y también después de venir Carmelo, o sea que, el programa... Pero no le sacamos nada de palo a Carmelo. Bueno, ya vendrá el otro día. Ya vendrá el otro día específicamente a hablar de palo. Carmelo, muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros, a vosotros por haberse invitarme. dado la paliza de llegar hasta aquí. Ramiro, Jaime, muchísimas gracias también por haber estado esta noche. Y bueno, esperemos que podamos seguir haciendo programas de este tipo. A todos ustedes, como saben, siempre muchas gracias por habernos elegido una vez más. Hasta mañana, que tengan muy buenas noches.